Los periodistas. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí con el maestro don José Ojeda Bustamante, politólogo, analista, congruente, consecuente. ¿Cómo estás, Pepe? Bien, Jesús Manuel, ¿tú qué tal? Pues aquí viendo que el peso mexicano está a la deriva en las cotizaciones y ahora no tiene nada que ver con la economía nacional, sino el efecto de Grecia y la Unión Europea pendiente de los resultados del referéndum, que fueron negativos, 60 y algo por ciento, ¿no? A favor de no continuar con las condiciones que pone ¿Qué imponía? o que imponía la Unión Europea, y el resto a favor. Una circunstancia que yo creo que los europeos no estimaron que sucediera, pensaban tal vez que los griegos iban a recapacitar, y la cabeza del secretario de Hacienda o de Finanzas del área que corresponde para fortalecer al líder, al presidente griego, ¿no? Un asunto también interesante de la izquierda que trabaja de una manera diferente, ¿no? Claro, y es interesante la reflexión que haces, yo lo pondría del otro lado, es decir, pues qué bien por los griegos que hayan claro, podido, sí. Que hayan podido Sí. tomar esta decisión pues, muy significativa, pero también habla de la democracia en Europa, que al final se puede, las decisiones al final las toman en comunidad, es decir, tienen que ser por plebiscitos, por referéndum, no por imposiciones, ¿no? Y eso es interesante, si no solamente, bueno, desde que se aprueba la Constitución Europea, tuvieron que aprobarla todos los países miembros, ¿no? Y en este caso lo sometieron a plebiscito, a referéndum, y esto fue un tema interesante que arrojó el no a las condiciones que imponía la Unión Europea. Interesante porque esto va a dar un vuelco, como bien dices, va a dar un vuelco a la política en la Unión Europea, porque ya no es posible seguir con este esquema de la globalización, porque este es un fenómeno de la mundialización. O sea, esto lo ves como el fracaso de la globalización. De la globalización como uno de los focos rojos que se prenden en la globalización, que no puede seguir, ¿no? Este es prácticamente un freno de mano a la globalización, pero un siga a la mundialización, es decir, la mundialización vista desde el punto de vista que la mundialización no depende de lo económico, depende de las redes sociales, de cómo se interactúa, de la sociedad en su conjunto, y creo que se me hace muy interesante este fenómeno que sucede en Grecia, pero también quien detona esto pues es España, ¿no? Con Podemos. Bueno, acuérdate la elecciones, relación tan estrecha entre exacto, los líderes de Podemos exacto, y el gobierno griego. exacto. Bueno, de hecho fueron a darle el respaldo a las elecciones. Exacto. Y esto también es interesante que ya está una caja de resonancia en el Congreso Europeo. Entonces es interesante, ¿no? O sea, los eurodiputados ya empieza a eslabonar un grupo fuerte que puede empezar a generar pues unas sinergias interesantes que al final sí le pega durísimo a la economía europea, le pega el euro, se fortalece el dólar, pero creo que este es un tema que al mediano plazo puede salir más fortalecido el euro, porque este es un tema de que los cimientos no están bien formados en la Unión Europea, ¿no? Que las desigualdades que se viven, este concierto europeo que se hizo para generar la Unión Europea, pues precisamente era de que todos los países tendrían que tener el piso mínimo, ¿no? Y no simulaciones. Y aquí vemos que hubo simulaciones en el caso de Grecia, en el caso de Italia también no está tan bien cimentado. El caso de Portugal también es otro de los temas que los focos se pueden prender o ya se prendieron ahí los focos amarillos. El caso de España se prendieron los focos amarillos. Y creo que esto da la pauta para que el concierto se vuelva a generar, para ver dónde no se cumplió el piso mínimo y qué hacer precisamente para poderlo componer. Y la otra es pues que quien pierde también es Alemania, ¿no? El poderío de Alemania pues se ve aquí afectado. Yo creo que ahí donde se retumba. Alemania pierde dinero, porque Sí. los bancos alemanes son los que refaccionaron, ¿no? Entonces Alemania pierde dinero. Sí. Yo veo dos escenarios en torno de lo que pasó en los últimos días y culminó el domingo en Grecia. Uno, el aspecto político, que Grecia ha dado el ejemplo en los últimos meses, años, a raíz de la revolución democrática, digamos, de la Exacto. vuelta de la democracia. Mira que la democracia nació en Grecia, Claro. ¿no? Y ahora se da una muestra de este asunto,
con la participación de la gente, con la rebeldía contra el estatus de los partidos políticos tradicionales, con la llegada de jóvenes, de Tsipras y de los demás jóvenes que llegaron a instaurar un sistema. A irrumpir el sistema. A irrumpir el sistema bajo una óptica de una izquierda griega no muy conocida en Europa, una izquierda pues como un colectivo del Podemos, ¿no? Así un poco Claro. esa Y parte. no radical, ¿eh? No radical, sino muy, más bien de defensa de los aspectos ciudadanos, claro, y de alternativa, de cómo las sí. alternativas para combatir a la pobreza y no beneficiar a unos cuantos. Exacto. Entonces, este asunto es un ejemplo. Sí. Y el otro es la parte financiera. Sí. ¿Por qué quebró Grecia? Exacto. ¿Y por Porque qué quiebran parece los que países? ¿Y por qué el dinero que les dieron los alemanes y los bancos europeos parece que no llegó nunca a las arcas de la nación y no aterrizaron en los proyectos, en los programas, en el desarrollo de la calidad de vida, sino que los políticos en turno pareciera que se quedaron con una parte, ¿no? Creo que eso Entonces es habla de interesante. corrupción también el tema. Y esto es interesante porque esto se puede generalizar a muchos países. Muchos. ¿No? Y esto, como bien lo dices, la rebeldía pues genera dividendos cuando el bolsillo, cuando le pegas al bolsillo en la democracia, ¿no? Y esa rebeldía generó interesantes cosas en Grecia. Seguramente este efecto va a generar muchas sinergias en Europa. Muchos creían o muchos creen que esto puede ser el acabose de la Unión Europea o puede ser un hoyote que le abran a la Unión Europea y que empiece... Por lo menos es un factor para reconsiderar lo que está pasando. Exacto, y hacerlo de otra manera, sí. Para reinventarse como Unión Europea, ¿no? Porque al final, como lo decía, no necesariamente es que los europeos estén igual, ¿no? Las diferencias son abismales entre unos países y otros. Y se supone que no deberían de ser esas economías tan abismales. Tendrían que haber estado como muy cimentadas en un piso mínimo, que al final no sucedió, ¿no? Y hubo simulación y hubo excesos. Y al final, ¿cómo entregas tanto recurso y no ves el destino, ¿no? Y creo que también es una de las cosas de la vigilancia de la transparencia, de los recursos, la rendición de cuentas, porque pues es mucho dinero el que está de por medio. Incluso había unos cartones interesantes posteriores al triunfo, donde hablaban que en España 9.200 millones que presta los españoles a esta Grecia, y sale que los aliados de Podemos españoles que paguen esos 9.200 millones de pesos, ¿no? Como los del PP mofándose de Podemos. Es que eso es lo que se está quejando el pueblo griego. Sí. Por eso más del 60% votó en el referéndum por el Oxi. Exacto. El no, que no se tendrá que ver algo con las cadenas de tiendas aquí, Sí. pero por ahí va. Pareciera, ¿verdad? Sí. El Oxi, en función de que es un dinero que no llegó a la sociedad. Entonces, ¿por qué la sociedad tiene que pagar lo que se robaron o no aplicaron bien los políticos? Pero interesante, el 9.200 que presta el gobierno español y que Podemos de alguna forma validó, y después le contestan los de Podemos, y los 62.500 que Rajoy prestó al Banco Europeo, ¿quién los va a pagar? Que los paguen los del PP. Entonces, un tema que otra vez abre esta caja de Pandora de que las cosas no necesariamente están como se supone que está la economía internacional. En el libro de El Poder de Moisés Naim, no sé si lo leíste, si no lo has leído te lo recomiendo porque ampliamente. Es una tesis de análisis verdaderamente para ponerlo en el aula, en la discusión de los académicos, de cómo hoy día es más fácil perder el poder que antes. Y esto, las muestras las estamos viendo con lo que sucedió en Grecia, con lo que está pasando en Francia, con lo que pasó en España ahora en las últimas elecciones, con lo que pasó en Puebla en las elecciones, y en términos generales en los Estados Unidos también se dan fenómenos de cómo hoy día los que tienen el poder, y no me refiero solamente a los políticos que gobiernan, sino cualquier marca que tenga el poder, cualquier órgano público, privado, iglesia, que dice tener el poder, cómo es más fácil que lo pierdan. Y el fenómeno está siendo muy rápido. Eso es lo que muy iba rápido, a ¿no? referir. Sí. El decir, antes, para poder darse ese tipo de cambios pasaban décadas, a veces hasta siglos. Sí, y ahora es de manera casi inmediata, ¿no? Sí. O sea, cómo puedes haber perdido una elección y muy probablemente ganaste
perdiendo porque muy probablemente en meses se caiga un proyecto o se caiga un sistema, ¿no? Y creo que eso es muy, muy interesante. Sí, los tiempos ahora son muy cortos de que los que perdieron puedan recuperar, o los que no estaban incluso en el Coliseo, ahora pueden estar en el Coliseo, ¿no? Y esto de la globalización o la mundialización, que finalmente México no sé si tendrá un intercambio comercial importante con Grecia, yo me imagino que no, pero lo que le pasa a Grecia le afecta al resto del mundo. Sí, en mayor o menor medida, pero pues al final están, en la globalización todas las economías están relacionadas, y que sí, el efecto puede ser a lo mejor hasta benéfico por el posicionamiento del dólar, pero quién sabe qué tan México esté posicionado con el dólar. A lo mejor están las canicas apostadas a otro lado, ¿no? A China, y en China las reservas son mayoritariamente en euros. Y los chinos están comprando oro en todas partes. Sí. Son los compradores de centenarios mexicanos. Sí, y de muchas otras cosas más. Sí. Muy bien, maestro. Pues qué gusto, Jesús. Breve y sustancioso, muy interesante tu comentario sobre Grecia. Nos veremos la próxima semana. Seguramente. Muchas gracias. Los periodistas.